básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto y tan duro que no saben qué diablos están haciendo. ¿Entiendes eso? El presidente publicando en Truth Social esto, cita, no es políticamente correcto usar el término cambio de régimen, pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán sea grande de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen? Y luego puso la frase Make Iran Great Again para hacer que Irán sea grande de nuevo. Antes de que los misiles comenzaran a volar sobre Teherán y Jerusalén, hubo un tiempo en que Irán e Israel eran amigos, unidos por el petróleo, las armas y la ambición. Ambas naciones se mantuvieron unidas, intercambiando armas, inteligencia y apretones de manos en secreto. Hoy están en extremos opuestos del campo de batalla, listos para destruirse. Pero, ¿cómo pasaron estas dos naciones de ser aliados silenciosos a enemigos feroces? Para comprender esto, debemos retroceder a un capítulo olvidado de la historia de Oriente Medio. Esto fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que el mundo se estaba dividiendo en campos y dos países no árabes se encontraron rodeados de enemigos buscando formas de sobrevivir. Irán proveyó petróleo e Israel armas. El Shah admiraba al ejército israelí. A diferencia de otros líderes musulmanes, no tenía problema en aceptar ayuda israelí. Irán calificó el ataque, cito, como una declaración de guerra y dijo que no habría límites para su respuesta. El Ministerio de Salud de Irán afirma que al menos 430 personas han muerto desde el inicio del conflicto. Esta guerra está llena de desinformación de ambos lados. Incluso los bots dan votos negativos a los videos que no les gustan. Sería increíble si nos ayudas pulsando el botón de me gusta y suscribiéndote. Gracias. El Medio Oriente de esa época era muy distinto al actual. Era un lío de nuevas fronteras y viejos rencores. La guerra había cambiado los mapas y la Guerra Fría dividía el mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El nacionalismo árabe estaba en aumento. Esto se debía a que líderes como Gamal Abdel Nasser de Egipto soñaban con unir a los países árabes contra las potencias externas. Israel, fundado en 1948, era un joven estado luchando por su lugar en la región que mayormente lo había rechazado. Irán, gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, era una monarquía que buscaba modernizarse y mantener su independencia. Nasir quería que las naciones árabes se unieran, y su visión a menudo presentaba a Israel como el enemigo e Irán como un rival. Asimismo, la Unión Soviética expandía su influencia, apoyando con armas y dinero a estados árabes como Egipto y Siria. Para Israel, rodeado de vecinos hostiles, la amenaza soviética era una pesadilla. Para Irán, bajo el gobierno pro-occidental del Shah, la idea de regímenes respaldados por los soviéticos en sus fronteras era igual de alarmante. Estos miedos sentaron las bases para una alianza silenciosa y práctica. No eran amigos cercanos en público, pero eran socios que se necesitaban para sobrevivir en un mundo peligroso. En 1950, Irán dio un paso audaz al establecer una relación de facto con Israel, aunque no lo reconoció formalmente como Estado. Esto significa que actuaron como si tuvieran lazos sin gritarlo desde los tejados. Esto fue problemático en una región donde la mayoría de los países ni siquiera reconocían la existencia de Israel. A puertas cerradas, ambos empezaron a colaborar en formas que beneficiaban sus intereses comunes. Uno de los primeros y más cruciales pactos fue sobre el petróleo. Israel requería energía para impulsar su economía, e Irán poseía abundante petróleo en venta. Pero estas no eran meras transacciones comerciales. Eran acuerdos secretos, a menudo involucrando acuerdos de petróleo por armas. Irán vendería petróleo a Israel a cambio de armas o conocimientos militares. Los acuerdos se mantuvieron en silencio para evitar enfadar a los vecinos árabes o llamar la atención sobre su asociación. A medida que el petróleo fluía, la asociación seguiría creciendo. Esta conexión petrolera solo se fortaleció con el tiempo, y a finales de los años 60 condujo a uno de los proyectos más ambiciosos hasta ese momento. Los dos países se unieron para construir el oleoducto Eilat-Ashkelon, o el oleoducto Trans-Israel. Para entender por qué este oleoducto era importante, veamos la geografía. Israel se encuentra en el Mediterráneo, pero no siempre fue fácil llevar su petróleo a sus puertos. El canal de Suez, controlado por Egipto, frecuentemente se cerraba a los barcos israelíes, sobre todo después de la crisis de Suez de 1956 y la Guerra de los 6 Días de 1967. Mientras tanto, Irán quería transportar su petróleo a Europa sin depender del canal de Suez, un punto vulnerable a maniobras políticas. En 1968, Israel e Irán construyeron juntos un oleoducto de 254 kilómetros. Se extendía desde Eilat, en la costa del Mar Rojo de Israel, hasta Ashkelon, en la costa mediterránea. El oleoducto permitió que el petróleo iraní evitara el canal de Suez, llegando directo a Israel y Europa.
Fue beneficioso para todos. Israel obtuvo un suministro constante de petróleo e Irán obtuvo una ruta confiable para vender su crudo. Pero el oleoducto no era solo una empresa comercial, era un símbolo de su estrecha colaboración. Compartían no solo ganancias, sino también riesgo. Construir y operar un oleoducto en una región volátil requería confianza o un sentido de propósito compartido. Israel dependía del petróleo iraní para sus fábricas y ejército, mientras que Irán consideraba a Israel un socio estable en una región con actores impredecibles. El oleoducto transportó millones de barriles de petróleo durante años, fortaleciendo ambas economías. Honestamente, es muy difícil exagerar lo práctico que era este acuerdo. Mientras los estados árabes se movilizaban contra Israel, Irán lo ayudaba a mantenerse en funcionamiento. Al mismo tiempo, Israel mantenía a Irán armado y listo. En términos de aliados, la situación era inmejorable. Además, la asociación superó el petróleo. Ambos países también se unieron en el oscuro mundo de la inteligencia y la seguridad. El Mossad de Israel, una de las mejores agencias de espionaje, y el Saseman-e-Etelaat Ba-Amniat-e-Keshvar de Irán, la policía secreta del Shah, se volvieron aliados inesperados. Compartían la meta de controlar a los militares árabes y grupos prosoviéticos que amenazaban su supervivencia. Israel tenía un don para recopilar inteligencia y alertaba a Irán sobre potenciales amenazas. Esto incluía noticias sobre movimientos de tropas egipcias o iraquíes. Irán compartía información sobre actividades soviéticas en la zona a cambio. Esto no fue solo un intercambio casual de información. Era una profunda colaboración de oscuros secretos. Israel ayudó a entrenar a los agentes de Savak, enseñándoles técnicas de interrogación y rastreo de enemigos. Es extraño pensar que en aquel entonces, los espías israelíes ayudaban a la policía secreta de Irán a ser más efectiva. Aunque ahora parezca una broma de mal gusto, en aquel entonces estaba ocurriendo realmente. Esta compartición de inteligencia no se limitaba solo a chismes sobre sus vecinos. Sin embargo, Mossad y Savak colaboraron para vigilar y neutralizar grupos que podrían desestabilizar la zona. Por ejemplo, vigilaron de cerca a los grupos militantes palestinos que ganaban fuerza en los años 60 y 70. Estos grupos frecuentemente apuntaban a Israel, pero también eran un riesgo para Irán, que no deseaba problemas revolucionarios en casa. Al unir recursos, Israel e Irán se mantenían un paso delante de sus enemigos. Era un arreglo práctico, arraigado en la fría realidad de que ambas naciones estaban rodeadas de amenazas. Requerían todas las ventajas posibles. Sin embargo, como en todo buen matrimonio, había algunas grietas en la armadura. Después de todo, ninguna asociación es perfecta. A pesar de las cosas buenas, había tensiones. Irán debía equilibrar sus lazos con Israel y su relación con los estados árabes. El Shah no quería alienar a países ricos en petróleo como Arabia Saudita o Irak, así que mantuvo en secreto la conexión con Israel. Irán criticaba públicamente a Israel en reuniones de la Liga Árabe para guardar apariencias, pero en privado continuaban los acuerdos. Petróleo, armas e inteligencia eran vitales para Israel en esta relación. Rodeado de enemigos, no podía permitirse ser exigente con sus socios, pero eso no significaba que estuviera contento con el doble juego de Irán. En cuanto a Irán, bajo la ambiciosa visión del Shah de modernizar y dominar la región, Israel era un aliado útil, con experiencia militar y conexiones occidentales. En lo que a él respecta, no tenía más opción que jugar a ambos lados en interés de su nación. En los años 70, la relación Irán-Israel estaba en su punto máximo. El oleoducto Eilat-Ashkelon bombeaba petróleo. Mossad y Saseman-e-Etelaat Ba-Amniat-e-Keshvar compartían secretos, y ambos países se ayudaban discretamente a navegar en una región al borde del caos. No se tomaban de las manos ni cantaban canciones de amistad como la mayoría de los líderes actuales, pero no era necesario. Su alianza se fundamentaba en la supervivencia mutua, no en ideologías, ya que ambas naciones encaraban las mismas amenazas: influencia soviética, nacionalismo árabe e inestabilidad regional. Encontraron maneras de colaborar discretamente. Fue un equilibrio delicado, pero funcionó por casi 30 años. Para mediados de los 70, esta discreta asociación se había vuelto fundamental en sus estrategias, mientras permanecía oculta. En 1979 todo cambió. El terreno estaba a punto de cambiar y un solo evento en Irán daría vuelta a esta alianza. En 1979, Irán fue transformado permanentemente por la Revolución Islámica, que no solo cambió el gobierno, sino todo el país. Fue una renovación total de la identidad iraní. El Shah, que gobernó por décadas y tenía vínculos con Israel, fue derrocado. En su lugar, llegó el Ayatollah Ruhollah Khomeini, un líder religioso con una visión que puso a Irán en rumbo de colisión con Israel. Para entender por qué esta revolución terminó la alianza, necesitamos ver lo que Khomeini aportó a la mesa. También debemos comprender cómo sus ideas transformaron la perspectiva de Irán sobre el mundo. El Shah había sido un monarca pro-occidental.
Quería que Irán fuera moderno, poderoso y alineado con países como los Estados Unidos. Sus acuerdos con Israel encajaban con esa visión. Los iraníes consideraban al Shah práctico y centrado en el petróleo, la seguridad y contener a sus enemigos, pero desconectado de la gente. Sentían que su gobierno era corrupto. Ignoraba a los pobres en sus esfuerzos de modernización y sus lazos con Occidente lo convertían en un títere de potencias extranjeras. Khomeini aprovechó esa ira. Prometió un nuevo Irán, guiado por principios islámicos y libre de influencia occidental. Su mensaje no solo era sobre el futuro de Irán, sino también sobre rechazar todo lo que representaba el Shah. Esto incluía su silenciosa asociación con Israel. Cuando Khomeini asumió el poder, de inmediato cortó todos los lazos con Israel. La embajada de Israel en Teherán, que operó discretamente por años, cerró. Simbólicamente, el edificio se entregó a la Organización para la Liberación de Palestina, grupo que lucha contra Israel. Esto no fue solo un desaire diplomático, fue una señal clara de que los nuevos líderes de Irán veían a Israel como un enemigo. Fue como poner un letrero de neón que dice «No te queremos». La ideología de Khomeini fue clave en esto. Consideraba a Israel como un estado ilegítimo que ocupaba tierras palestinas. Pidió su destrucción y se unió a la causa palestina. Esto contrastó con el enfoque del Shah de colaborar con Israel contra amenazas comunes. Era evidente que una nueva ola había llegado, destruyendo todo lo que el Shah e Israel construyeron. La revolución no solo terminó la alianza, sino que puso a Israel e Irán en caminos hacia una acérrima rivalidad. El nuevo gobierno iraní no solo cortó lazos, sino que también se opuso activamente a Israel en la región. Un movimiento importante fue en 1982 cuando Irán contribuyó a la creación de Hezbollah, un grupo militante en Líbano. Hezbollah no era solo una fuerza local, se convirtió en un poderoso representante de Irán, luchando contra Israel en Líbano y más allá. Irán proporcionó dinero, armas y entrenamiento, convirtiendo a Hezbollah en una constante espina en el costado de Israel. Fue una nueva guerra para Irán, usando aliados para expandir su influjo y retar a Israel sin enfrentamiento directo. Esta estrategia continúa hasta hoy, pero no fue todo. Irán empezó a respaldar a grupos palestinos como Hamas y Yihad Islámica, que realizaban ataques contra Israel. Estas alianzas permitieron a Irán proyectar poder y obtener apoyo entre los opositores a Israel. El gobierno de Khomeini presentó esto como una postura moral contra lo que denominaron opresión sionista. Pero también fue estratégico. Al apoyar a grupos anti-Israel, Irán debilitaba a su ex aliado mientras aumentaba su influencia regional. Esto inició una nueva era, en la que Irán e Israel no solo estaban distantes, sino abiertamente hostiles. Pero la historia de esta ruptura no es blanco y negro. Aun después de la revolución, hubo momentos de sensatez que mostraron lo enredada que seguía su relación. La guerra Irán-Irak comenzó en 1980 y duró 8 años brutales. Irak, bajo Saddam Hussein, invadió Irán, con la esperanza de apoderarse de sus campos de petróleo y debilitar su nuevo gobierno. Irán estaba en caos después de la revolución, su ejército debilitado y su economía luchando. Israel, a pesar de la nueva hostilidad, vio una oportunidad. Saddam Hussein era un enemigo común, un líder que amenazaba a Israel con sus ambiciones y un arsenal soviético. Así que, en un giro, Israel suministró discretamente armas a Irán durante la guerra. Interesante, ¿verdad? Los acuerdos de armas del asunto Irán-Contra que involucraban a Estados Unidos se mantuvieron en secreto. Israel envió a Irán repuestos para sus aviones de combate F-4 y algunos misiles fabricados en América. A cambio, Irán pagó en efectivo o ayudó a liberar rehenes de grupos como Hezbollah. Es extraño pensar que Israel armaba a un país cuyo líder pedía su destrucción. Pero demuestra que las necesidades prácticas pueden superar la ideología. Israel quería mantener a Irak débil, y ayudar a Irán a sobrevivir a la guerra servía a ese objetivo. La información que Irán dio a Israel en ese tiempo tuvo un impacto verdaderamente duradero y no fueron solo tratos de armas al azar. En ese tiempo, Irán descubrió que Irak construía un reactor nuclear llamado Osadak con ayuda francesa. Israel se enteró de que Irak podría usar el reactor para fabricar armas nucleares, por lo que decidieron eliminarlo antes de que se convirtiera en una amenaza real. El 7 de junio de 1981, aviones de combate israelíes sobrevolaron Jordania y Arabia Saudita y bombardearon el reactor en las afueras de Bagdad. El ataque, llamado Operación Ópera, destruyó la instalación antes de que pudiera entrar en funcionamiento. Ese evento fue crucial para el futuro de Medio Oriente. Curiosamente, no fue la primera vez que el reactor fue golpeado. Solo unos meses antes, en septiembre de 1980, Irán ya había lanzado la Operación Espada Chamuscada, un ataque aéreo en el mismo sitio.
Eso sucedió al inicio de la guerra Irán-Irak. Irán no causó mucho daño en ese primer ataque, pero demostró su preocupación por el programa nuclear iraquí. Estos acuerdos y alianzas temporales no implicaban que reanudaran su amistad. Eran un destello de la antigua sensibilidad, un recordatorio de que incluso los enemigos podían hallar un terreno común cuando las apuestas eran altas. Sin embargo, los resentimientos eran profundos. El oleoducto Eilat-Ashkelon, o Trans-Israel, es una clara señal de este resentimiento. Antes un símbolo de su asociación, se volvió un punto de discordia tras la revolución. Cuando el nuevo gobierno iraní rompió relaciones, Israel se hizo cargo del oleoducto y tomó la parte de las ganancias de Irán. Israel tomó control del oleoducto y sus activos, incluyendo el petróleo iraní almacenado. Esto fue un movimiento significativo. Después de todo, Irán había invertido millones en el proyecto y tenía derecho al 50% del oleoducto. Perder su participación fue un golpe financiero. Las dos partes terminaron en la corte, con Irán exigiendo compensación e Israel negándose a ceder. La batalla legal duró décadas, con arbitrajes y demandas acumulados. Aún en 2025, la disputa continúa sin resolverse, con Irán exigiendo miles de millones en daños. El oleoducto sigue operativo bajo la compañía de Oleoductos Europa-Asia, pero es un relicto de una asociación que ya no existe. La revolución no solo rompió la alianza, sino que sentó las bases para un nuevo conflicto. En los años 2000, Irán e Israel libraban una guerra encubierta mediante espías, ciberataques y grupos proxy. La Guerra Fría entre ambos se agravaba con el surgimiento de nuevos problemas y tensiones. Exploremos ahora esos problemas que los alejaron aún más. Comenzando con el programa nuclear de Irán. Esto se volvió el mayor conflicto, un miedo para Israel y un orgullo para Irán. Previamente candente, ha sido el centro de la guerra de 2020 a 2025 entre ambas naciones. Veamos. Bajo el Shah, el programa nuclear de Irán había sido pequeño y centrado en la energía, con Israel y los Estados Unidos ofreciendo ayuda técnica. El Shah quería energía nuclear para modernizar Irán sin preocupaciones. Tras la revolución, las cosas cambiaron. Los nuevos líderes de Irán reiniciaron el programa nuclear, pero ahora no solo para generar electricidad. El programa nuclear de Irán no era, y no es, solo un proyecto técnico, es un símbolo de su desafío. Después de la revolución, los líderes de Irán vieron la tecnología nuclear como una forma de enfrentarse al oeste y sus aliados, incluyendo a Israel. Para mediados de los 2000 Irán enriquecía uranio en Natanz y Fordow, y el mundo se preocupó. El uranio enriquecido puede alimentar reactores, pero a niveles más altos sirve para fabricar bombas. Israel, que tiene sus propias armas nucleares, aunque nunca lo ha confirmado, vio los programas de Irán como una amenaza directa. Un Irán armado nuclearmente, a ojos de Israel, podría inclinar la balanza de poder en la región y poner en duda su supervivencia. Después de todo, la hostilidad e intenciones de Irán hacia la eliminación de Israel como Estado son evidentes. Este enfrentamiento nuclear llevó a un nuevo tipo de guerra. Israel, a menudo con los Estados Unidos, comenzó a apuntar al programa de Irán a través de operaciones encubiertas. Uno de los más famosos fue Stuxnet, un virus informático lanzado cerca del 2010 Timila-Cente. Este no fue un hackeo común. Fue un arma sofisticada, probablemente desarrollada por los Estados Unidos e Israel, que infectó las instalaciones nucleares de Irán. Stuxnet hizo que las centrifugadoras que enriquecen el uranio giraran fuera de control y se rompieran, retrasando el programa de Irán meses o incluso años. Fue una jugada audaz, mostrando hasta dónde llegaría Israel para frenar las ambiciones nucleares de Irán. Para Israel, esto se trataba de su supervivencia. Sin embargo, Stuxnet no fue la única estrategia empleada. Entre 2010 y 2020, varios científicos nucleares iraníes fueron asesinados en ataques misteriosos. Bombas de coche, tiroteos y explosiones acabaron con varias figuras clave. Y aunque Israel nunca reclamó oficialmente la responsabilidad, muchos señalaron al Mossad. Esta ha sido una tendencia constante, con Israel matando a unos 14 científicos iraníes solo en el año 2025. En el pasado, estos asesinatos enviaban un mensaje: Israel haría lo necesario para frenar el avance de Irán. Irán intensificó sus esfuerzos reconstruyendo centrifugadoras, ocultando instalaciones bajo tierra y acusando a Israel de terrorismo. La guerra encubierta escalaba, con ambos bandos atacando desde las sombras. Israel respondió no solo con ataques encubiertos como Stuxnet o asesinatos, sino también presionando a la comunidad internacional para detener a Irán. Desde la presidencia de George W. Bush hasta Barack Obama, Estados Unidos e Israel colaboraron para sancionar a Irán. Estas sanciones no eran comunes, paralizaron la economía iraní, reduciendo a la mitad sus exportaciones petroleras y congelando miles de millones de dólares en activos.
En 2012, el rial, moneda iraní, perdió casi 70% de su valor y la inflación se disparó. Las sanciones forzaron a Irán a negociar, lo que resultó en el acuerdo nuclear de 2015 conocido oficialmente como el Plan de Acción Integral Conjunto o Plan de Acción Integral Conjunto. El acuerdo fue un trueque. Irán acordó limitar su programa nuclear, limitando el enriquecimiento de uranio y permitiendo inspecciones, todo a cambio de alivio de las sanciones. Por un instante, el acuerdo pareció que aliviaría las tensiones. Sin embargo, a Israel, especialmente a su primer ministro Benjamín Netanyahu, no le gustó el Plan de Acción Integral Conjunto, argumentando que no llegaba lo suficientemente lejos. Temían que Irán aún pudiera desarrollar una bomba cuando las restricciones del acuerdo expiraran en 2030. Israel tampoco confiaba en que Irán siguiera las reglas, señalando los sitios nucleares secretos descubiertos por su inteligencia en 2018. Cuando Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, se retiró del Plan de Acción Integral Conjunto en 2018, Israel aplaudió. Estados Unidos reimpuso sanciones e Irán respondió aumentando su trabajo nuclear, enriqueciendo uranio al 60% de pureza para 2023. Esto estaba peligrosamente cerca del 90% necesario para la bomba. En 2025, Irán posee suficiente uranio enriquecido para fabricar varias bombas, según informa la Agencia Internacional de Energía Atómica. Mientras tanto, Irán afirma que su programa es pacífico y acusa a Israel de hipocresía por poseer armas nucleares. Por otro lado, Israel se niega a ceder. En sus ojos, Irán absolutamente no debe tener ninguna arma nuclear. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció sobre el tema. Podía haber hace décadas que si tuvieran las armas de muerte masiva, si tuvieran armas nucleares, muy bien podrían usarlas. Intenté de varias formas bloquear esto. A través de los sucesivos gobiernos que lideré, no siempre pude reunir la mayoría que necesitaba o el apoyo del establecimiento de seguridad. También tuve que resistir un plan de un presidente estadounidense para hacer un acuerdo que, en mi opinión, pavimentaba el camino de Irán con oro. Así que, de todas las formas posibles, intenté detener el enriquecimiento nuclear de Irán. De hecho, los detuvimos también tratando, puedo decir esto abiertamente ahora, eliminando a científicos durante sucesivos mandatos en el cargo y otros medios que utilizamos. Los retrasamos por cerca de una década, pero no los detuvimos. El conflicto no solo involucraba armas nucleares, sino que también se extendió a campos de batalla en toda la región, donde Irán e Israel lucharon mediante intermediarios. En Siria, Irán apoyó al presidente Bashar al-Assad durante la guerra civil, enviando dinero, armas y combatientes de Hezbollah para mantenerlo en el poder. Israel, preocupado por la influencia de Irán cerca de su frontera, lanzó masivos ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbollah en Siria. Según informes, para el 2023, Israel había realizado más de 400 ataques, impactando convoyes de armas, bases y almacenes. Los ataques no fueron aleatorios, sino parte de una estrategia para impedir que Irán establezca una presencia permanente en Siria. Líbano fue otro frente. Hezbollah, el proxy más fuerte de Irán, chocó repetidamente con Israel. La guerra del Líbano de 2006, donde Hezbollah luchó contra Israel hasta un punto muerto, demostró el poder que había alcanzado el aliado de Irán. Solo se han fortalecido con el tiempo. El arsenal de Hezbollah ahora cuenta con miles de cohetes, algunos con capacidad de alcanzar el interior de Israel. El apoyo de Irán, estimado en $700 millones al año, mantiene a Hezbollah armado y listo. Israel vigila de cerca a Líbano, interceptando envíos de armas. Pero Líbano no es el último campo de batalla. Yemen añadió otra capa. Irán apoya a los rebeldes hutíes que han lanzado misiles y drones a Israel desde la intensificación del conflicto en Gaza en 2023. Estos ataques, frecuentemente interceptados por Israel, revelan el extenso alcance de Irán. Los hutíes no comparten frontera con Israel, pero con la ayuda de Irán se han convertido en parte del conflicto más amplio. Los conflictos por poderes son donde esta rivalidad realmente se vuelve complicada. Irán e Israel usan aliados para luchar en Siria, Líbano y Yemen, evitando una guerra total. En Irak, Irán apoya a las milicias chiitas que han atacado intereses estadounidenses e israelíes. En 2020, uno de estos grupos disparó cohetes en la frontera norte de Israel, un movimiento inusual pero osado. Israel señaló los envíos de armas iraníes en Irak, con ataques aéreos reportados hasta el 2024.
Los ataques de represalia perpetúan el conflicto, ya que ninguna de las partes está dispuesta a escalar demasiado ni a retractarse. El escenario global añade otra capa a la mezcla. Israel está alineado con Estados Unidos, que le brinda ayuda militar anual y comparte inteligencia sobre Irán. Bajo un memorando de entendimiento de 10 años, firmado en 2016, los Estados Unidos se comprometieron a proporcionar 3.800 millones anualmente en asistencia militar a Israel desde 2019 hasta 2028. Esto incluye 3.300 millones en financiamiento militar extranjero y 500 millones para la cooperación en defensa de misiles. Además, Estados Unidos sigue brindando un importante apoyo a Israel durante eventos como los ataques a Gaza en 2023. Mientras eso ha estado ocurriendo, Irán, por otro lado, se ha acercado más a Rusia y China. Desde que comenzó la guerra en Ucrania en 2022, Irán ha suministrado drones y misiles a Rusia, recibiendo a cambio dinero y tecnología militar. En 2025, Rusia apoya a Irán en la construcción de nuevos reactores nucleares, lo que preocupa a Israel. China compra el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, desafiando las sanciones de Estados Unidos. Esto permite a Irán sostener su economía y financiar a sus representantes. La alianza entre Estados Unidos e Israel frente a los lazos de Irán con Rusia y China hace de la guerra en la sombra una pieza de un rompecabezas global más amplio. Las guerras en la sombra no se limitan a las grandes potencias, sino que se extienden a lugares inesperados como los ciberataques. Después de Stuxnet, Irán desarrolló sus propias capacidades cibernéticas. En 2020, hackers iraníes atacaron los sistemas de agua de Israel. Su meta era modificar los niveles de cloro, lo que podría haber intoxicado a los civiles. Israel contraatacó, cerrando el puerto Shahid Raji de Irán con un ciberataque que detuvo el envío por días. Estas batallas calladas pero letales revelan la magnitud del conflicto. Atacan la infraestructura y a los civiles sin disparar. El costo humano de esta rivalidad es difícil de ignorar. En Siria, los ataques de Israel contra objetivos iraníes han matado a cientos, incluyendo civiles. Los ataques con cohetes de Hezbollah en el norte de Israel han desplazado a miles, con 60.000 israelíes evacuados de las ciudades fronterizas desde 2023. En Yemen, los ataques Houthi, vinculados a Irán, han interrumpido el envío por el Mar Rojo, elevando los precios del petróleo globalmente en un 10% en 2024. Estos movimientos militares no solo lastiman a las personas, sino que también destrozan economías y mantienen la región inestable. En el año 2025, la guerra en la sombra continúa sin desaceleración. Los grupos proxy luchan desde Gaza hasta las alturas de Golán. Con los riesgos de una guerra total tan elevados, cabe preguntarse si Irán e Israel podrían encontrar una forma de alejarse del precipicio. La idea de que estas dos naciones se den la mano nuevamente parece una exageración, especialmente con misiles volando y la confianza en su punto más bajo. Pero la historia muestra que hasta los rivales más acérrimos pueden hallar un punto de acuerdo cuando es necesario. Exploremos lo que podría acercarlos a la paz, o al menos a un enfrentamiento menos hostil, analizando los esfuerzos diplomáticos, los pasos prácticos y las personas capaces de impulsar el cambio. El camino no es fácil, pero Medio Oriente ha visto sorpresas antes y hay destellos de posibilidad que merecen ser explorados. Las cambiantes alianzas de la región podrían abrir puertas antes cerradas, siendo un buen punto de partida. Un ejemplo es la distensión entre Arabia Saudita e Irán en 2023 mediada por China. Durante años, estas dos potencias estuvieron en su propia guerra fría, apoyando bandos opuestos en Yemen y Siria. Arabia Saudita, un gigante suní, consideraba al gobierno chií de Irán una amenaza para su influencia, e Israel se alió en secreto con Riad para contrarrestar a los representantes iraníes. Pero la distensión cambió las cosas. Los dos países reabrieron embajadas, iniciaron conversaciones comerciales y acordaron calmar sus luchas por representantes. Arabia Saudita redujo su apoyo a las fuerzas anti-Houthi de Yemen, e Irán retiró a algunos asesores de los rebeldes Houthi. Aunque no sean mejores amigos, los rivales pueden suavizar su relación cuando les conviene. Esto podría ser una oportunidad para Israel. Si Irán se siente menos amenazado por sus vecinos, podría no necesitar apoyarse tanto en grupos como Hezbollah para mostrar su fuerza. Un Irán menos agresivo podría implicar menos cohetes en las fronteras israelíes, pero hay un truco. Un Irán más fuerte, respaldado por China y en buenos términos con Arabia Saudita, podría desafiar la ventaja militar de Israel. Aún así, este cambio demuestra que la región no está atrapada en viejos rencores y eso es un punto de partida. La diplomacia se ha intentado antes, sin éxito constante. A principios de los 2000, Irán e Israel estuvieron cerca de hablar a través de canales secretos. En el 2003, los funcionarios iraníes enviaron una propuesta a los Estados Unidos, ofreciendo discutir todo, desde su programa nuclear hasta su apoyo a Hezbollah.
Incluso insinuaron reconocer el derecho de Israel a existir, un gran paso. Israel era escéptico, y Estados Unidos, bajo el presidente George W. Bush, rechazó la oferta, creyendo que Irán era muy débil para negociar en serio. Mirando hacia atrás, esa fue una oportunidad perdida. Recientemente, Omán ha sido un discreto intermediario. En 2013, Omán acogió conversaciones secretas entre funcionarios de Estados Unidos e Irán que sentaron las bases para el acuerdo nuclear de 2015. Los líderes de Omán, conocidos por su neutralidad, también han ofrecido mediar entre Irán e Israel. Invitaron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Muscat, una visita rara, con la esperanza de iniciar un diálogo. Aunque no ocurrió, la historia de Omán sugiere que podría intentarlo nuevamente. Imagina un canal de comunicación en 2025 con diplomáticos omaníes transmitiendo mensajes entre Teherán y Jerusalén. No sería un tratado de paz, pero podría ser un inicio, quizás acordando congelar el trabajo nuclear a cambio de aliviar las sanciones. Los pasos prácticos podrían basarse en estos avances diplomáticos. Una propuesta es un acuerdo de seguridad regional, sugerido por expertos desde hace años. El Medio Oriente es un polvorín, con ambiciones nucleares, guerras por proxy y superpotencias agitando la olla. Un acuerdo podría establecer reglas. No más ataques aéreos a sitios nucleares, ni armamento a Hamás o Hezbollah. Irán debe limitar su enriquecimiento de uranio al 3.67%, el nivel del acuerdo de 2015, y permitir inspecciones. Israel debería detener sus ataques en Siria, que han matado a cientos desde 2018 según informes sirios. Ambos lados no quieren ceder su influencia, pero la recompensa sería grande. Irán podría obtener alivio de las sanciones, impulsando su economía, que ha caído un 15% desde 2018. Israel podría lograr una región más pacífica, ahorrando miles de millones en defensa. En el 2025, el presupuesto militar de Israel es de 22.000 millones, el 5% de su economía. Un Medio Oriente pacífico permitiría que ambos países inviertan en escuelas y hospitales en vez de misiles. Además, existen problemas comunes que podrían forzarlos a colaborar, aunque no lo deseen. El cambio climático está afectando severamente a la región y ningún país puede ignorarlo. En Irán, el río Sayande en Isfahán se está secando, dejando a los agricultores con campos polvorientos y a las ciudades con raciones de agua. Para 2024, el 70% de las áreas rurales de Irán enfrentaron escasez de agua, afectando a 20 millones de personas. Israel, a pesar de sus plantas de desalinización de alta tecnología, también está luchando. El flujo del río Jordán ha disminuido un 20% desde el año 2000, y las sequías están afectando los cultivos. Ambos países invierten en soluciones. Las plantas de desalinización de Irán producen 400.000 metros cúbicos de agua al día, mientras que las de Israel cubren el 70% de su agua potable. Pero estos proyectos son costosos, costando miles de millones. Un esfuerzo conjunto ahorraría dinero y vidas. Israel ya comparte datos de agua con Jordania bajo un tratado de paz de 1994, e Irán ha trabajado con Turquía en proyectos de ríos. Sería genial un acuerdo para compartir tecnología de desalinización o gestionar los acuíferos que se están reduciendo, ¿no crees? No es cuestión de confianza, sino de supervivencia. Si no pueden cooperar, millones sufrirán, y esa es una presión que ningún gobierno puede ignorar. La gente en ambos países podría ser la clave para el cambio. Los jóvenes de Irán e Israel están cansados del status quo, y sus voces se están fortaleciendo. En Irán, la protesta de 2022 después de la muerte de Mahsa Amini sacudió al país. Miles salieron a las calles exigiendo libertad y el fin de las reglas estrictas. Amini, kurda de 22 años, falleció tras ser arrestada por la policía de moralidad por no usar correctamente un hijab. Las protestas no derrocaron al gobierno, pero forzaron cambios como la flexibilización de los códigos de vestimenta. En 2025, el 60% de la población iraní menor de 30 años busca empleos y un futuro mejor, no conflictos ideológicos sin fin. Comparten ideales en línea en plataformas como Instagram, a pesar de la represión gubernamental. En Israel, en 2023 hubo grandes protestas contra los planes del gobierno para reformar los tribunales. Cientos de miles marcharon, mostrando un público harto de la división. La juventud de Israel, muchos en centros tecnológicos como Tel Aviv, se preocupan por las startups y la estabilidad, no solo la seguridad. Las nuevas generaciones no albergan los rencores de sus líderes. Un estudiante iraní en Teherán sueña con estudiar en el extranjero, mientras una programadora israelí en Haifa anhela paz para enfocarse en su app. Si estas voces crecen, podrían presionar a los líderes a priorizar acuerdos prácticos sobre viejos rencores. No nos hagamos demasiadas ilusiones sin mirar los obstáculos. La confianza es el mayor obstáculo. Israel señala los archivos nucleares secretos de Irán, robados por el Mossad en 2018, como prueba de que no se puede confiar en él. Irán ve los 500 ataques aéreos de Israel en Siria como terrorismo. La ideología es otra barrera.
Los líderes de Irán aún consideran ilegítimo a Israel y movilizan a las multitudes con cánticos antisionistas. El gobierno israelí, con un giro a la derecha desde 2022, presenta a Irán como una amenaza existencial para obtener votos en el contexto del escenario global. Los Estados Unidos respaldan a Israel con 3.800 millones al año en ayuda, mientras que Irán recibe 2.000 millones en armas de Rusia. Estas alianzas hacen que los compromisos se sientan como traición. Aún así, a Medio Oriente le encanta un giro de trama. Los acuerdos árabes que vinculan a Israel con los Emiratos Árabes Unidos eran impensables hace una década. La historia de Irán, vendiendo petróleo a Israel en los 60s y comprando armas en los 80s, muestra que lo práctico puede imponerse. Si la economía de Irán, con una inflación del 30%, sigue encogiéndose, o si Israel se enfrenta a nuevas amenazas como un Estado Islámico resurgente, podrían hablar. Un acuerdo sobre armas nucleares, agua o comercio podría ser el primer paso. No por amor, sino porque luchar es muy costoso. Es una posibilidad remota, pero en una región sorprendente no es imposible.